Los bosques son tan espesos y condensados. Suceden muchas cosas en los bosques que podrían asustarte muchísimo. Desde trampas explosivas hasta fuertes chillidos. He aquí 15 cosas, así como las circunstancias que rodearon su descubrimiento. Número 15. Trampas explosivas mortales. Personalmente, uno de mis pasatiempos favoritos es el senderismo. No estoy seguro de qué es, pero parece haber algo relajante en estar a solas con la naturaleza y caminar por algunos de los senderos más populares de los que te han hablado. Pero también soy uno de los primeros en admitir que el senderismo puede ser una actividad un poco peligrosa. Y en 2012 pudimos ver de primera mano por qué es así. En un fatídico día de ese año, James Scheffler, un oficial forestal de los Estados Unidos, estaba realizando una patrulla de rutina por Big Springs Trail, una popular ruta de senderismo en los bosques de Utah. Scheffler casi había terminado su inspección cuando de repente se encontró con un cable trampa atrapado entre dos árboles en la entrada de un refugio a lo largo del sendero. Scheffler, que estaba capacitado en la detección de dispositivos peligrosos, siguió el cable trampa hasta su origen y se sorprendió cuando encontró una enorme roca que había sido equipada con pequeñas rocas y estacas afiladas. La roca estaba suspendida en el aire y estaba a punto de caer tan pronto como el cable trampa fuera golpeado. Lo más loco fue que Scheffler encontró una segunda trampa colocada en el otro extremo del refugio. Sin embargo, en lugar de una pelota, esta era un lecho de estacas afiladas que habían estado mirando hacia arriba desde el suelo. Se llamó a los agentes y se les informó sobre las trampas, y muy pronto comenzaron a realizar entrevistas e investigaciones. Finalmente descubrieron a Benjamin Stephen Rotkowski, de 19 años, y a Kai Matthew Christensen, de 21, dos niños que confesaron haber colocado las trampas. Si bien los dos niños afirmaron que las trampas habían sido colocadas para animales, la policía no creyó su historia. Por la forma en que estaban colocadas esas trampas, era bastante obvio que los chicos apuntaban a humanos. Y si se tiene en cuenta que se trataba de una ruta de senderismo muy popular, se puede ver que pudo haber acabado mal. Afortunadamente, la tenacidad de Scheffler marcó la diferencia y las trampas explosivas fueron rápidamente neutralizadas. Número 14. Carteles desaparecidos. Cada día, decenas de personas desaparecen en todo el mundo. Sin duda es una triste realidad, y solo puedo imaginar cómo debe ser para las familias de estas personas tener que lidiar con su desaparición. Siempre que alguien desaparece, una de las primeras cosas que se debe hacer es colocar carteles informando a la gente que no se le puede encontrar. Pero para que esto funcione, los carteles tendrían que estar en áreas pobladas para que la voz pueda correr la voz. Sin embargo, para nuestro próximo caso, veremos un fenómeno bastante extraño que ocurrió hace unos años. Según los informes, un hombre llamado James Rankin de Long Island, Nueva York, estaba dando un simple paseo por el bosque de su vecindario cuando se encontró con un parche que estaba literalmente lleno de carteles de personas desaparecidas. Al principio, James pensó que tal vez era parte de una broma o un experimento social, pero a medida que se acercaba, se daba cuenta de que los carteles parecían auténticos, con fotos y detalles de personas que realmente estaban desaparecidas. Esto lo dejó bastante inquieto y decidió investigar un poco más. Resultó que los carteles eran genuinos y estaban colocados allí por alguien que, hasta el día de hoy, no se ha identificado. La situación fue lo suficientemente inquietante como para que James alertara a las autoridades locales, quienes también encontraron el hallazgo desconcertante. Este caso se volvió bastante conocido en las redes sociales y dejó a muchas personas preguntándose quién colocó esos carteles allí y por qué. A pesar de la atención que recibió el caso, la identidad del responsable y sus motivos siguen siendo un misterio. Mira lo que estos. Según Rankin, cada cartel era diferente y presentaba detalles de un caso de desaparición real que había ocurrido en todo Estados Unidos. Todas estas son personas diferentes y todas son sencillas. Esto es Utah, Florida. Son todos diferentes. Son todos diferentes. Cada uno. No estoy seguro de qué tipo de broma alguien estaba tratando de hacer o cuál era el punto de esto,
pero algo me dice que las familias de las personas desaparecidas probablemente no lo habrían apreciado en absoluto. Número 13. Niño perdido. En septiembre de 2021, los ciudadanos de Putty, una aldea al norte de Sydney, Australia, fueron puestos en alerta máxima después de que Anthony Ahoa El Falak, de 3 años, desapareciera de la casa de su familia en la aldea. Según los informes, AJ, que era autista y no verbal, aparentemente se había alejado de la casa de su familia cuando nadie estaba mirando. Y después de que no regresó, unas horas más tarde, su familia dio la alarma y llamó a la policía. Así comenzó una búsqueda que duró 3 días. Y al tercer día, las autoridades finalmente encontraron al niño en lo que parecía ser un arroyo en lo profundo del bosque. Un relato de la policía explicó que AJ había estado gravemente desnutrido y que la única razón por la que lo encontraron con vida fue porque había descubierto agua potable en el arroyo y la usó para sustentarse. No sé si soy solo yo, pero parece haber algo terriblemente extraño en este descubrimiento. Por un lado, a AJ ni siquiera parecía molestarle el hecho de que lo habían perdido. El niño siguió bebiendo agua y actuando como si no pasara nada. Este fue un hallazgo bastante espeluznante, si me preguntas. Afortunadamente, el niño sobrevivió, y eso es lo más importante. Sin embargo, la manera en que AJ fue encontrado, tan calmado y ajeno a la situación, dejó a muchos rascándose la cabeza. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de estar perdido? Los expertos aún no tienen una explicación clara. Este incidente no solo desconcertó a los padres de AJ, sino también a las autoridades y a la comunidad en general. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. Artefacto del Holocausto. El Holocausto fue uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la humanidad. Fue uno de los períodos más oscuros de la historia y mostró el alcance de las atrocidades que cometió el régimen nazi solo para cumplir sus retorcidas agendas. Incluso casi un siglo después de los acontecimientos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, constantemente se nos recuerda cuán terrible fue este período en general. Y en noviembre de 2017, arqueólogos de Polonia e Israel descubrieron lo que se confirmó era un amuleto perteneciente a una niña judía que lamentablemente no sobrevivió al Holocausto. El descubrimiento se realizó en los bosques alrededor de Sobibor, una ciudad de Polonia que alberga uno de los primeros campos de concentración nazis fuera de Alemania. Según los informes, existe una gran probabilidad de que la niña a la que pertenecía el amuleto tuviera la misma edad que Anna Frank, una niña judía que se hizo famosa por documentar su experiencia mientras vivía en un campo de concentración en los Países Bajos. Este amuleto, junto con varios otros artefactos descubiertos en los últimos años, sirve como un claro recordatorio de la terrible tragedia del Holocausto. Aunque no podemos recuperar a los millones de víctimas que perecieron, estos hallazgos nos ayudan a mantener viva su memoria y a honrar su legado. Es fundamental que sigamos recordando y aprendiendo de estos eventos para asegurarnos de que tales atrocidades nunca vuelvan a ocurrir. A pesar del dolor y la pérdida, debemos estar agradecidos de que el mundo haya avanzado y que estas atrocidades hayan quedado en el pasado. Número 11. Los restos de Iván. En 2017, un hombre llamado Iván, que había realizado una caminata en solitario en el distrito Shatura de Moscú, desapareció repentinamente. Aunque en ese momento tenía 30 años, era un ávido excursionista al que le encantaba la actividad. Pero por alguna razón no lo logró. Cuando Iván no regresó a casa, su familia denunció inmediatamente su desaparición a la policía. Esto provocó una búsqueda en los bosques circundantes, aunque después de unos días, todos abandonaron la búsqueda porque no encontraron a Iván. 2 años más tarde, otra persona que caminaba por el mismo sendero llamó a la policía y afirmó que habían encontrado los restos de un esqueleto humano enterrado hasta la mitad bajo las hojas. Después de una investigación forense, las autoridades confirmaron que el esqueleto efectivamente pertenecía a Iván. Curiosamente, los investigadores también descubrieron junto con el cuerpo diferentes juegos de candados, esposas y cadenas. Como la tienda de Iván estaba cerca del lugar, muchos creyeron que debía haber sido secuestrado y retenido allí.
y tal vez murió mientras intentaba escapar de sus ataduras. Pero otro de sus amigos también afirmó que Iván era propenso a practicar habilidades de supervivencia en condiciones extremas, y que tal vez esta fue una de sus acrobacias que terminó horriblemente. Ya sea un asesinato o un accidente, nadie sabe qué le pasó a Iván hasta el día de hoy, y sin duda se ha convertido en uno de los misterios más locos que existen. Número 10. Altar de sacrificios. Hoy en día todos sabemos cuáles son las religiones más populares, y aunque usted sea una persona típicamente no religiosa, al menos puede identificar algunas de estas religiones en función de sus actividades y los comportamientos de las personas que las practican. Pero aparte de religiones como el cristianismo y el islam, hay otras que existen en las sombras y de las que no sabemos absolutamente nada. Y para la mayoría de estas religiones, digamos simplemente que algunas de las cosas que hacen no necesariamente encajan en lo que llamamos comportamiento decente. Hace unos años, un explorador británico caminaba por el bosque de su barrio cuando se topó con este entorno de aspecto particularmente extraño. Encontramos un altar en el bosque. Mira eso, altar de piedra en medio de la nada. La configuración definitivamente parece una especie de altar que se usa para un sacrificio o algo así. Quiero decir, es una formación rocosa perfectamente equilibrada y se asienta en medio de varios árboles altos. Sé que puede que no parezca tan espeluznante porque fue grabado durante el día, pero puedo imaginarme cómo se vería de noche cuando encuentras a varias personas con máscaras y sudaderas con capucha rodeando el altar y presentando un sacrificio a su dios. ¿Cuál crees que sería su nombre? ¿Quién sabe? Número 9. Los demonios pisoteando el terreno. Aún así, hablando de sucesos sobrenaturales, vamos a llevarte a Bear Creek, Carolina del Norte, para un viaje verdaderamente fascinante. Ubicado en un bosque cerca del área de Harper's Crossroads de esta ciudad, se encuentra lo que se ha denominado el terreno de vagabundeo del diablo. Esencialmente es una formación circular casi perfecta en el suelo que mide unos 12 metros y en ella, literalmente, nada crece. La zona de paseo del diablo se ha convertido en un lugar de acampada popular para muchos turistas y creyentes en la actividad paranormal. Muchos han afirmado que sintieron que espíritus extraños se acercaban a ellos mientras estaban dentro del círculo, mientras que otros también han aludido a sensaciones extrañas. Según los lugareños, en el terreno del diablo no crece nada desde hace al menos 300 años. Algunos de estos lugareños incluso afirman que los objetos dejados en el suelo durante la noche no se encontrarían allí a la mañana siguiente, mientras que otros han afirmado que han oído hablar de perros que aúllan y aúllan incontrolablemente cuando se acercan. Supuestamente este sitio era donde el diablo solía caminar ciertas noches, pensando en formas de traer el mal al mundo, o eso dicen los lugareños. Por lo menos. No estoy seguro de si es cierto, pero el hecho de que no haya crecido nada en este pedazo de tierra lo convierte, como mínimo, en una anomalía científica curiosa. Número 8. Ruidos salvajes. ¿Conoces esa sensación de querer quedarte en casa y relajarte cuando algo te desequilibra por completo? Bueno, parece que ni siquiera puedo imaginar qué haría si yo fuera el tipo en el próximo escenario. En enero de 2013, un hombre llamado Phil Pauling compartió un clip escalofriante en su canal de YouTube que detalla un encuentro que presenció cerca de su casa. Phil, que vivía en las afueras de Oregón, afirmó haber escuchado ruidos extraños que resonaban fuera de su vecindario. Decidió investigar y logró rastrear el origen de los ruidos hasta un bosque cercano a su casa. ¿Puedes oírlo sonar de fondo ahora mismo? Suena raro. Suena como un perro, una hiena. Phil continuó grabando, documentando los ruidos que se escuchaban provenientes del bosque. Las cosas finalmente llegaron a un punto crítico cuando lo que parecían ser disparos también comenzaron a surgir. Creo que fue un disparo. Phil agregó que finalmente intentó hacer hallazgos, pero todo lo que todos pudieron decirle fue que también habían estado escuchando ruidos similares en el área durante algunas semanas. En cuanto a qué estaba haciendo ese ruido, nadie lo sabe realmente. La mayoría de las personas que comentaron el video de Phil afirmaron que debía haber sido una hiena y que los disparos probablemente fueron de un cazador
o de alguien que intentaba ahuyentar al animal. Pero hasta ahora nadie ha podido dar ninguna prueba concreta de esta cifra. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Cementerio de siglos de antigüedad. El bosque alberga muchas cosas y varios de estos descubrimientos muestran cuánto ha cambiado el mundo en los últimos años. En nuestro siguiente clip, veremos el momento en que un grupo de exploradores encontró lo que parecía haber sido un cementerio que tenía al menos varios siglos de antigüedad en los bosques alrededor de Georgia. Ustedes pueden verlo ahora, este increíble muro de piedra apilada. A pesar de haber estado abandonado durante al menos 100 años, el cementerio definitivamente tenía muchos detalles impresionantes. Los exploradores incluso encontraron una de las tumbas que tenía lo que parecían ser símbolos masónicos. ¿Ves ese asombroso emblema encima de la tumba? Al mismo tiempo, los exploradores también pudieron encontrar los nombres de algunas de las personas que habían sido enterradas allí. Esto es sagrado para la memoria del mayor John Mitchell, por lo que se puede ver que era un cementerio muy antiguo. Aún así, parece bastante interesante que nadie sepa por qué el cementerio fue abandonado repentinamente y fue invadido por un bosque entero. Seguramente algo huele mal, pero, de nuevo, todo parece como si el mundo evolucionara y dejara atrás el cementerio. Número 6. Descubrimiento desnudo. En un mundo donde las redes sociales están comenzando a convertirse en una parte integral de nuestras vidas, casi todo el mundo se centra en crear contenido hoy en día. Pero a veces podemos encontrarnos con algunos problemas en nuestro intento por convertirnos en el próximo éxito viral. Tomemos como ejemplo a este tipo. Estaba andando en bicicleta por el bosque y había colocado su cámara en posición para captarlo haciendo una acrobacia. Pero lo que se suponía que sería una sesión normal de ciclismo pronto se convirtió en una situación de vida o muerte. ¿Qué encontró? Bueno, al parecer se topó con un oso que deambulaba en la misma dirección. Para ser justos, el tipo definitivamente tuvo el enfoque correcto. Levantó su bicicleta y la golpeó contra el suelo varias veces, intimidando finalmente al oso y haciéndolo retroceder. Afortunadamente para él, el oso regresó y solo derribó su cámara. Un tipo realmente afortunado, si me preguntas. Número 5. Cable metálico. Cuando se trata de deportes extremos, generalmente trato de evitarlos, no necesariamente porque requieran muchas habilidades, sino porque son demasiado peligrosos para mí. Quiero decir, por algo se llaman deportes extremos. Ya sabes, entre los muchos deportes extremos disponibles, uno que realmente me fascina es andar en moto de cross. Ver a la gente tomar bicicletas y andar en ellas por terrenos accidentados simplemente me molesta. Y cuando consideras el siguiente clip, entiendes por qué. Aquí vemos a dos motociclistas recorriendo un sendero remoto a través de un bosque. Como todos los motociclistas, estos muchachos parecían ser particularmente hábiles y se movían rápidamente por el bosque mientras competían. Pero mientras se movían a una velocidad vertiginosa, los ciclistas de repente se encontraron con un cable de acero que había sido atado a dos árboles adyacentes. La colocación del cable era increíblemente sospechosa. Era como si la persona que lo puso allí supiera que los motociclistas buscarían moverse por esa área y quisiera atacarlos deliberadamente. Y aunque estos motociclistas en particular podrían haber sido atrapados fácilmente, el hombre que iba delante afortunadamente vio el cable y reaccionó rápidamente para evitar engancharse con él. Los motociclistas debatieron si debían esperar a ver quién colocaba el cable allí, pero objetivamente decidieron empacarlo e irse para que no causara ningún daño a nadie más. Sinceramente, fue solo un golpe de suerte que el cable no terminara afectando a ninguno de los motociclistas. Gracias a Dios por el chico del primero y sus ojos afilados. Número 4. Cabaña abandonada. Aunque la mayoría de la gente dice que generalmente hay que dejar los bosques en paz, hay algunos profesionales que dedican su vida a descubrir los secretos que estos bosques guardan. Uno de esos hombres es Mark Andre, director de servicios medioambientales. Mark se había hecho un nombre en el norte de California, trabajando para descubrir nueva vida silvestre y especies en los bosques de la región. Y aunque la mayoría de la gente se mantenía alejada del bosque, era bastante difícil aventurarse allí.
En febrero de 2018, Mark tenía la tarea de marcar árboles alrededor de una zona forestal popular en el norte de California. El bosque en sí fue descrito como un bosque modelo, que abarca colinas, barrancos y cientos de acres de bosques. Sin embargo, cuando Mark se adentró en él, de repente se encontró con una cabaña improvisada que se había creado allí. Como explicó Mark, en realidad no vio la cabaña hasta que estuvo a unos 3 metros de ella. Afirmó que la cabaña fue construida por alguien que definitivamente sabía lo que estaba haciendo, ya que era lo suficientemente resistente como para sobrevivir a las diferentes estaciones. Se decía que la cabaña estaba hecha de madera contrachapada y que incluso contenía hojas como camuflaje. Tenía ventanas, un porche delantero e incluso un techo de hasta 4 metros de altura. Toda la estructura medía 3 metros por 2 metros, lo que significa que era suficiente para sostener a alguien cómodamente. Pero como puedes imaginar, no había nadie allí cuando Andre encontró la cabaña. Andre finalmente regresó para informar lo que había encontrado y regresó a la cabaña con varias personas más. Finalmente rompieron las cerraduras que cerraban la entrada y en la cabaña encontraron un espacio que había sido decorado y mantenido adecuadamente. La cabaña incluía un área de cocina e incluso una ventana tranquila que brindaba una vista bastante detallada del bosque. En otra parte, había una escalera de madera que conducía a un compartimento superior que tenía una cómoda zona para dormir. La cabaña tenía varias características impresionantes, incluido un escritorio y una chimenea. También tenía un estante lleno de especias, cereales y otros alimentos. Todo esto demostraba que alguien debía haber vivido en la cabaña recientemente. Pero a pesar de todas las pistas, los hombres no pudieron descubrir quién había vivido allí, porque la cabaña fue construida en una zona ilegal. Los hombres terminaron dejando un aviso de desalojo en la puerta principal. Regresaron unos días después para comprobarlo, pero la cabaña había desaparecido por completo. Todo lo que dejó el constructor fue un símbolo de Ocupa que fue creado con carbón y colocado en el suelo, y hasta la fecha nadie sabe quién diablos era esta persona. Número 3. Sonidos extraños. Si hay un área en la que sé que no puedo vivir, estoy seguro de que es en algún lugar cerca del bosque. Sé que hay películas y cosas que hacen que parezca bastante acogedor simplemente vivir cerca del bosque y ser uno con la naturaleza, pero créeme, esas cosas solo funcionan en las películas. Y por cada película familiar que intenta romantizar lo que se siente al vivir en el bosque, hay varias películas de terror que te dicen lo contrario. Basta con echar un vistazo a este escenario. Alguien que vivía cerca de un bosque en Canadá afirmó que se despertó una mañana fría y escuchó estos gritos provenientes de lo profundo del bosque cerca de su casa. En el momento en que la persona subió este clip a internet, la sección de comentarios comenzó a volverse completamente loca. Algunos afirmaron que debía haber sido un lobo haciendo todo ese ruido, mientras que otros creían que podría haber sido un alce que tuvo algún problema en el bosque. Sea lo que sea, este es el tipo de cosas que son suficientes para hacerme salir de allí y no volver nunca más. Número 2. Mujer errante. Hace unos años, un chico publicó un clip en YouTube que resultó especialmente escalofriante. El cartel, que se hacía llamar Rainy Schuler, publicaba periódicamente vídeos de animales que llegaban deambulando hacia su casa, que estaba situada en el bosque. Sin embargo, en este fatídico día de 2013, el vídeo capturado por las cámaras de seguridad de su casa era completamente diferente a lo normal. La mujer en el clip apareció casi de la nada y se movía por la casa de Rainy, aparentemente de la nada. Algunas personas en los comentarios plantearon la hipótesis de que podría haberse perdido, mientras que otras creían que su auto debía haberse averiado cerca y que estaba buscando ayuda para arreglarlo. Aún así, finalmente ella simplemente se alejó y nunca más se la volvió a ver. Teniendo en cuenta sus gestos descuidados y la forma en que se movía, no me sorprendería que algo siniestro estuviera sucediendo aquí. Número 1. Fuertes chillidos. En febrero de 2013, algunos residentes de un vecindario en el norte de Oregón escucharon informes que detallaban ruidos extraños provenientes de los bosques cercanos. Los ruidos fueron descritos como risas espeluznantes y habían estado molestando a muchas personas que vivían en el área, buscando entender lo que estaba pasando.
Algunos de los residentes salieron y llevaron a cabo su investigación, y lo que obtuvieron fue realmente aterrador, por decirlo menos. Seguramente parecía que los ruidos los hacía algún tipo de animal salvaje, pero algunas de las personas que vieron el clip comentaron que ese podría no haber sido el caso. Cuando consideras que los chillidos de los coyotes no son tan animados ni tan fuertes como esto, puedes ver por qué algunas personas pueden sentirse extrañas por todo este asunto. Pero al menos me alegro de que todo estuviera confinado al bosque y no representara ninguna amenaza para la gente. Si hay algo que estos clips han demostrado, es que definitivamente debes tener cuidado al adentrarte en el bosque. Me encanta un buen viaje de campamento o de senderismo tanto como cualquier persona, pero estos descubrimientos son absolutamente espeluznantes. Nos vemos en el próximo video.